Güey, ya, no mames. En este podcast te platicamos todo lo que aprendimos a punta de chingadazos para afrontar la vida. Aquí no encontrarás clichés ni frases motivacionales vacías. Te ofrecemos un enfoque real, íntimo y práctico, desde nuestras propias historias de éxito y fracaso. Y te compartimos las herramientas, estrategias, guías y la ciencia detrás de todo lo que nos ayuda a transformarnos en la versión 2.0 de nosotros mismos. ¡Arre! ¡Vámonos! Les voy a contar algo súper íntimo. Bueno, te voy a contar algo súper íntimo. Que resulta que pues a mí el sexo me gusta, ¿no? O sea, no sé si como a todos, pero a mí me gusta un chingo. ¿A ti no? No. Sí, no. Cero sexual. Oye, entonces resulta que el otro día estaba... bueno, no el otro día, he estado... Ya atravesé ese proceso, por eso lo puedo contar. Un proceso en el que hay muchas prácticas dentro del sexo que a mí siempre me parecieron atractivas, digamos, ¿no? O sea, me gustaban, etcétera. Pero además, de alguna manera sentía que era equivalente a lo que era yo. Es decir, no necesariamente se trataba de una práctica, o ni siquiera lo había racionalizado en este sentido, de que se tratase de algo que me gustara, sino más bien de algo que respondía a quién era yo. Es decir, si te gusta un sexo sucio, si te gusta un sexo como alocado o vanilla o lo que quieras, ¿no? Eso responde a quién eres tú o responde a algo que te gusta. Y cuando te hago esa pregunta, tiene que ver con todas estas también creencias sobre, o lo que tú tienes preconcebido sobre cómo eres tú y cuáles son tus límites, incluso a nivel sexo o a nivel intimidad con tu pareja. O ya descubriste que se trata de prácticas que realmente te gustan y que no te definen. Es muy profundo. No, está interesantísimo. O sea, entonces, estoy tratando de entenderlo, ¿no? Entonces, si a mí me gusta el sado, es quién soy yo en términos de que mentalmente y emocionalmente me gusta sufrir también. Ok. O te diste cuenta que es algo que te gusta nada más y ya tienes muy separado en la mente, ¿no? Que no tiene que ver con lo más en el inconsciente clavado que traes y realmente corresponde nada más a algo que te guste ya, no te define. Ok, yo creo que le vamos a poner pausa y tenemos que pensar y reflexionar al respecto de esto durante un rato, ¿no? sí está profundo, fíjate. Que, no sé, ahora sí me pusiste a pensar, o sea, de entrada tienes que pensar qué es lo que te gusta del sexo, ¿no? Y lo que estabas diciendo, qué es lo que tienes como creencia limitante acerca del mismo. Yo creo que sí es una pregunta bien interesante. La mayoría de la gente no se conoce a sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, total. Entonces, si la gente no se conoce a sí misma, o hay gente que no se conoce a sí misma, luego también hay gente que en ese sentido sexualmente menos se conoce. O que muchas veces tiene ciertas limitaciones con respecto a su sexualidad. Porque son creencias limitantes preconcebidas, son creencias limitantes del imaginario colectivo, son de dónde vienen, ¿no? ¿Y en qué momento las rompes? A mí durante mucho tiempo me sucedió que incluso para mí el tema sexual era como alguna especie de moneda de cambio. En un sentido de yo soy todo este ser, llámalo como quieras, o sea, no importa, ¿no? Soy todo este ser sexual y tengo todas estas aristas
para que tú no te vayas, para que tú te quedes. Mírame, ¿no? Mira todo lo que soy, mira todo lo que puedo hacer o todo lo que no puedo hacer, lo que sea, ¿no? Pero entonces, en mi mente sucedía que a cambio de eso, era más fácil que tú pudieras quedarte y que no te fueras, y lo digo en un sentido de pareja incluso, o sea, no nada más como, no lo de Tinder, no nada, o sea... Sí, es entender que es un tema como de codependencia, ¿no? O sea, en algún momento tu sexualidad estaba amarrada a tu codependencia emocional. Totalmente. No, y está cañón, y lo hemos platicado antes, ¿no? O sea, el tema de decir que en ocasiones, por ejemplo, y yo creo que esto también depende luego mucho de los géneros, ¿no? Pero esa parte de esa moneda de cambio, en tu caso era un tema de no quiero que te vayas, quiero que te quedes, y por ello me convierto en esta geometría de matices que puede hacer de la A a la Z prima, ¿no? Qué padre, pero mal enfocada. Totalmente. Y luego, y yo creo que hay muchas mujeres allá afuera que como tú tienen eso. O la otra parte, esas mujeres que se ven obligadas a tener, o sea, que no saben ni reconocen correctamente su sexualidad, porque no la han acabado de explorar y están amarradas a, bueno, es que si no tengo el acto sexual, mi pareja se va, o se va con otra, o qué voy a hacer, ¿no? Y del lado de los hombres yo creo que también hay un tema bien importante, ¿no? Donde... El tema de la masculinidad, ¿no? En la virilidad. Sí, el tema de la masculinidad es bien importante porque yo creo que digo, los hombres tendemos a ser más callados con respecto a nuestros sentimientos, nuestras necesidades, en muchos sentidos. Pero luego resulta que en términos de la sexualidad es la manera en la que muchas veces muchos de nosotros representamos la manera en la que intimamos, en la manera en la que te digo, me importas. No hablando de parejas estables, de cierta forma, pues te quiero demostrar que me importas, te quiero demostrar que tengo un apego contigo, que te quiero, que te amo, lo que sea, y lo demostramos a través de la sexualidad porque no tenemos la capacidad de entender otras formas de intimidad, ¿no? Y luego está pues, el sexo por diversión, porque es bonito, porque se siente rico, porque al final del día yo creo que siempre tiene que ser eso, ¿no? O sea, tiene que ser, hablando de la sexualidad, tiene que ser un tema donde te tiene que gustar, lo tienes que disfrutar, es de dos. O sea, tú no puedes tener sexo solo. Total, sí puedes. No, eso es masturbación. Claro que sí puede. O sea, es totalmente distinto. O sea, la sexualidad es un tema donde estás involucrando el erotismo, estás involucrando la intimidad y estás involucrando una segunda, tercera, cuarta persona. Quinta, sexta, por 2, por 10. No sé, a cada quien, depende de cómo lo quieras hacer. Pero cuando eres tú misma, esa parte de sexo, o sea, no es sexo. Ese es un tema de autodescubrimiento, de autoplacer, es totalmente distinto. Yo se le llamo sexualidad. Pero bueno, regresando... Sí es sexualidad, pero no es sexo. Regresando al otro punto, o sea, llegó un momento, por ejemplo, en el que me encantó como le dijiste, esta geometría, lo amé, ¿no? O sea, en convertirte en esta geometría, darle los aristas que quieras, ¿no? Llegó un momento en que a lo mejor podía o no tener pareja, pero yo seguía jugando este rol de ser esta geometría, ¿sabes? Porque de alguna forma en mi mente, claro que era lo que... O sea, era ya quien soy, ¿no? O sea, porque es con lo que he comprobado que mucha gente se ha acercado, se ha quedado, lo que sea, ¿no? Pero llegó un momento en el que después de hacer como todo este rollo terapéutico, como realmente ir hacia adentro de mí, etcétera, me di cuenta que había muchas de esas cosas, o sea, me empecé a dar cuenta que todo eso no me definía, ¿sabes? O sea, no era como mía la que es bla, 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 ¿no? Mía no sé, la que tiene todas estas aristas, o sea, más bien me llegué a dar cuenta que eso no era condicionante para absolutamente nada. Simplemente se trata de uno o millones de roles
que juegas para intimar con alguien con quien quieres estar. Se llame ahí sí un Tinder o se llame una pareja de largo plazo, lo que sea. Pero no tiene que ver absolutamente nada contigo, ¿no? O sea, sí tiene que ver contigo. Al final del día eres tú. Yo no coincido allá en que sea yo. O sea, a ver, ¿cómo no vas a ser tú? O sea, sí, o sea, no eres Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como era. O sea, no eres, o me estás diciendo que eres, o sea, tienes otra identidad cuando tienes sexo. O sea, si eres la misma persona, lo que yo creo que más bien habría que definirlo correctamente, ¿no? O sea, yo estoy entendiendo que lo que tú dices es, si a mí me gusta el sexo de arqueto, ¿no? Por ponerle un término, o bueno, me gusta no sé, el role-playing, no salgo a mi trabajo con mi disfraz de anime, ¿no? Sí, efectivamente. Pero yo creo que muy debajo de la piel, eso que disfrutamos, eso que nos gusta, al final del día sí se convierte en una de las... Se convierte en una de las esencias que tenemos. Ahora, tienes diferentes facetas, eso sí lo entiendo. Tú tienes una faceta en el trabajo, tienes una faceta con tu familia, tienes una faceta, ¿no? O sea, o máscara, si le quieres llamar de alguna manera. Todos tenemos miles de máscaras. Utilizamos muchas máscaras a lo largo de nuestra vida para poder socializar, para poder intimar, para poder trabajar, lo que tú me digas. Y fíjate qué cañón, entonces es un tema de autenticidad. ¿Qué tan auténtico eres? Ahora, la sexualidad la llevas muy por dentro, ¿no? O sea, no es algo que todo el mundo y esa es muy mi personal y particular manera de verlo. O sea, no vas por el mundo ¿no? Con el látigo en la mano y las chichis de fuera, o sea, bueno, ¿no? O las nalgas, lo que sea. O sea, hay gente que lo hace y está bien, no lo critico. Lo que voy es, en mi punto de vista, pues es algo que es privado e íntimo, ese es tuyo, y que lo demuestras en la cama o lo demuestras en donde lo demuestres, ¿no? De preferencia que no lo demuestren en la cama, siempre hay lugares más divertidos. Pero a lo que voy es, haz de cuenta, si a ti te gusta el sexo atrevido, de cierta forma eres atrevida en toda tu vida. Eres atrevida en la manera en la que haces las cosas en el trabajo, eres atrevida en la manera en la que te expresas, eres atrevida de diferentes maneras. O verdaderamente es una máscara que estás utilizando y entonces viene la pregunta, ¿eres auténtico o simplemente tu autenticidad radica en que tienes 3 o 4 facetas distintas de tu intimidad? Vamos a ponerle pausa. No, es que mi descubrimiento a últimas fechas justo ha radicado en que hoy más bien lo que he descubierto es que más allá de que yo sienta que soy o atrevida o sumisa o lo que sea, el adjetivo que le quieras poner, más bien no soy eso. O sea, porque tú puedes ser lo que quieras en el momento que quieras. Pero no es algo que te defina. No es algo que te defina, más bien es un poco como algo en lo que juegas. Sí, de eso estoy de acuerdo, no te define. O sea, la sexualidad no te define, tampoco ser ingeniero te define, ¿no? Como ingeniero, aunque hay algunos que creen que sí. Pero en ese sentido sí estoy contigo en que no te define. Pero el tema que está bien interesante como lo pones es, wow. O sea, de entrada es qué tanto me autoconozco, cuál es mi conocimiento de mi ser, de mi yo. Es el yo que es para mí y que implica crecimiento, es el yo que utilizo socialmente o amorosamente, es el yo que del placer, o sea, ¿cómo identificarías ese yo, ¿no? Y te lo pones y te lo quitas en todo momento, ¿sí? O sea, tú sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, o sea, sin miedo a decir, no, pues yo hoy me puedo poner... Te lo voy a explicar con otro ejemplo. Tengo una amiga que durante muchos años estuvo casada
Y entonces cuando ella llegaba y le proponía algo, alguna actividad distinta a su güey, ¿no? En la intimidad, el güey no la bajaba de... Se le decía que qué le pasaba, ¿no? O sea, que cómo era posible que ella siquiera pensara en eso, ¿no? Pero el tema aquí es que ella se lo creía. O sea, aquí es cuando hablo de no comprender que una cosa tiene que ver con estos roles que juegas o con este... Sí, el sexo es un juego hermoso, es un juego hermoso, pero no te define. Y entonces, si tú quieres jugar un día a ser no sé, la señora de la casa, todo, lo que tú quieras, no les voy a dar ideas, pero si tú quieres un día jugar a algo y alguien tiene una opinión distinta sobre cómo deberías de ser tú, no te puedes comprar la idea de que tú eres eso, ¿me explico? Y te entiendo, sí, claro. Y por eso, fíjate, el que usara el tema de la geometría no viene en balde. O sea, a mí, esta parte que dices está cañona, ¿no? Porque viene con respecto a tus valores, ¿no? O sea, y poca gente tiene la capacidad de discernir entre su placer y cómo identificas el placer, ¿no? Y puede ser muy extraño, o sea, puede ser muy extraño que haya gente que lo que le gusta es ver que su pareja lo hace con alguien más mientras yo me siento aquí y me masturbo, o que les gustan los threesomes, o que es poliamor, oye, lo que tú quieras, o sea, ¿sabes? O sea, no es un tema de juzgar, es un tema de sentir el placer. Y cuando estás hablando del sexo, es lo que te digo, por eso te digo, es de dos personas, ¿no? O sea, entiendo que la sexualidad corresponde también al tema de la masturbación o ahora ya no les gusta la palabra masturbación porque Toqueteo. es mala, ¿no? Pero Es pecado. es pecado. No, pues es que sí, de ahí viene la definición de más, ¿no? Turbado. Estás turbado de la cabeza, estás mal de la cabeza. Pues qué rico. Sí, exacto. Pero piénsalo desde ahí, que, o sea, quitemos esa parte, ¿no? Del autoplacer y vayamos exclusivamente cuando es un tema de relación. 1, 2, 3, la gente que esté involucrada en el acto sexual es un tema de placer. Es un tema de placer de dos personas, tiene que ser mutuo, ¿no? O de tres, whatever. Pero tiene que ser mutuo. Y qué cañón que hay gente que además trae estas concepciones en la cabeza, como el marido de tu amiga. Ahora ex marido. Bueno, el ex marido. O sea, que ¿cómo es posible que, no sé, quieras hacer eso? O sea, eso es de... ¿verdad? Porque ¿quién te lo enseñó? O sea, ¿quién te dijo que eso era de eso? Por el otro lado, hay gente que se limita a sentir placer por concepciones específicas, ¿no? Que dice, no manches, o sea, no te bajes a ahí, no me muerdas un pezón, no me chupes los pies, o sea, lo que tú quieras. No es para todos, yo lo entiendo. Pero hay cosas que al final del día no hay manera que no te produzcan placer. O sea, perdón, pero el cuerpo de todos tiene fisiológicamente zonas erógenas muy particulares. Sin embargo, sí, en este tema de no separar quién eres de tu sexualidad, yo conozco también el caso de una de mis mejores amigas de primaria, ¿no? Que a ella todo el tiempo se la pasaron diciéndole que todo lo que tenía que ver con sexo era pecado y todo, o sea, era como muy mal y o sea, no. Al día de hoy, o sea, ella creció y crece sin poder realmente disfrutar su sexualidad porque no va con quien es ella. Sí, y es lo que te digo, está cañón. O sea, tienes que aprender a dejar ir. Y la parte, por eso te digo que tienes que dejar ir, es que es mental. Lo hemos platicado antes. El sexo, el placer sexual, es mental. O sea, es erótico. Tú no puedes ser... o sea, y el erotismo viene de la cabeza. O sea, la sexualidad entra por la cabeza. O sea, tú me puedes gustar, te puedo encontrar atractiva, puedo encontrar estética en esa chica. Pero es muy distinto a que yo encuentre una estética en esa chica a que alimente mi mente a decir, me la imagino por encima de la barra y todo, o sea, ya sabes, o sea,
La cabeza es la que hace el juego sexual y es lo que te prende. Hay unos factores fisiológicos bien importantes. Y cuando yo te decía el tema de la geometría, es que es eso, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de tu amiga que tiene estas preconcepciones religiosas, si quieres verlo de esa manera, el pecado es religioso, donde no puedes pensar que te mereces el placer o que deberías de poderlo sentir. Piénsalo de esta manera. Entonces, tu amiga es una especie de triángulo, ¿no? Donde solamente de cierta forma podría sentir placer, pero al mismo tiempo siente culpa. Pero en una forma geométrica, si tú le das la vuelta al triángulo sobre uno de sus propios ejes o aristas, de pronto se convierte en otra figura, ¿no? ¿Se acuerdan de los espirógrafos? Es un poco lo mismo. Y esta capacidad de transformación desde un punto de vista de geometría sagrada, si lo quieres ver desde ese punto, te permite lo que tú estás diciendo. Yo puedo tener múltiples facetas, puedo tener múltiples placeres, puedo multiplicarlo, no me puedo quedar en ello, sin siquiera cambiar mi forma o mi esencia, si lo quieres ver de esa manera. ¿No? Soy un triángulo. Y lo digo porque también tengo por ahí un cliente que tiene un tema similar. Y es una concepción que es bien difícil que se quite de la mente. O sea, que uno que se dé cuenta que la tiene, ¿no? Es decir, si tengo esta concepción, ¿de dónde viene? ¿Por qué me la dieron? O sea, ¿por qué me la creo? Puede venir incluso un trauma. Claro, también, en una de esas ni te acuerdas, ¿no? Entonces, y entonces explorarlo y explorarlo y explorarlo. Decir, bueno, si está ahí, ¿cómo le puedo dar la vuelta? ¿Cómo puedo intentar que me produzca? ¿Qué puedo utilizar o qué puedo cambiar al respecto de ello para convertirlo en algo distinto, ¿no? Sin tener la limitación, porque en este caso el de tu amiga, usando el ejemplo de ella, es un tema donde su limitante es la culpa, ¿no? El miedo incluso a decir que Dios la va a castigar. Que no sé en qué lugar de la Biblia dice que te va a castigar, pero en ninguno. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el Corán, ni en el... Y en el Q. En ningún lado dice. En ningún lado te dice que la sexualidad o el placer está incorrecto. Fíjate que en este mismo orden de ideas, tengo otra amiga que me decía, güey, es que no entiendo este rollo del feminismo, porque por un lado todas las mujeres pues estamos en esta lucha de que los hombres no se vuelvan agresores, que no haya como un poco incluso esta superioridad del hombre versus la mujer, ¿no? Etcétera. Decía, y luego te encuentras a todas las chavitas en los conciertos de Bad Bunny, de no sé, que igual y tienen muchas canciones que son, que pudieran ser abusivas, algunas no, algunas sí, ¿no? Que son... Cualquier güey que no puede pronunciar la R correctamente o hablar bien, o sea, perdón, pero... Pero bueno, espera, justo a lo que iba es que esto regresa a ser el tema de tu sexualidad, no es quién eres. Porque si no podemos disfrutar de una rola, la que sea, porque nos parece cachonda, ¿no? O sea, ¿qué te importa si a mí me gusta Bad Bunny o no me gusta? Pues soy feminista, ¿me explicó? O sea, no creo que una cosa esté peleada con la otra. Entiendo. Feministas quieren o sea, que la... O sea, estás diciendo que estoy entendiendo eso, que hay feministas que cuando encuentran una rola cachonda, entonces va en contra de del valor del movimiento. Es que así lo planteó mi amiga. O sea, me dijo, no puedo entender que muchas mujeres sean feministas y después se encuentren en un concierto de Bad Bunny cantando alguna de sus rolas que son como de, ya sabes, de sumisión o de te voy a dar hasta por no sé dónde, etcétera. Y yo ahí, de hecho, ni siquiera discutí el punto con ella, pero me quedé pensándolo y dije, es que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿sabes? O sea, entiendo todo o sea, yo me considero feminista y lo que quieran. También me gusta disfrutar mi sexualidad y también me gusta que me digan de pronto, si alguien me canta que me va a dar hasta para llevar, pues está chingón, ¿me explicó? O sea, eso no me hace menos feminista.
Entonces es ahí donde regreso a este punto los otros ejemplos que acabamos de platicar. Tu sexualidad no define quién eres. Tú eres todo lo que tú quieras ser. Tú eres también incluso esta geometría sagrada, ¿no? De todas las cosas que quieras ser y lo que eres hoy puedes no serlo mañana. O sea, mañana te pones otra etiqueta y pasado mañana otra, lo que tú quieras, no importa. Pero tu sexualidad es algo por lo que se supone que sientas placer, por lo que se supone que sientas felicidad, por lo que se supone que te dejes llevar, que sean maravillosas sin ponerle ningún fucking juicio. Y yo creo que ahí sumaría lo que tú estás diciendo con es tuyo, el placer es tuyo, la sensualidad es tuya, el gusto es tuyo, no para la otra persona. O sea, y esa parte creo que es bien importante. O sea, si tú quieres disfrutar de esa sexualidad en todos los términos y condiciones y lo que tú quieras, no lo puedes hacer si no es tuya. O sea, si estás viendo cómo vas a hacer que la otra persona sienta placer, te pierdes de muchas cosas. La responsabilidad de sentir placer de la otra persona es de la otra persona. Yo puedo hacer todo lo correcto, todo, ¿no? Si existiera un manual y que lo siguiera yo. Hay un manual de cómo hacerse rico. Exacto. Pero si yo lo siguiera paso a paso, de todas maneras, si tú no estás en el mood, si yo no te gusto, si no hay química, si lo que tú me digas, sin importar que... Si tú metes todas tus creencias en ay no, es que no puedo sentir placer porque me agarré el dedo gordo del pie. No, ya valió, entonces ya no lo vas a sentir. Y luego viene el tema de la comunicación en el sexo. O sea, no comunicamos absolutamente nada. Y luego a mucha gente le hace muy incómodo, ¿no? Que te pregunten, ¿y a ti qué te gusta? O sea, ¿cómo? Entonces, no, pues viene me va a juzgar. Me va a juzgar. No, no nada más me va a juzgar, sino además es yo te juzgo a ti. O sea, ¿cómo, güey? ¿No sabes cómo darme placer? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? O sea, ¿qué parte no entiendo? O sea, no, a ver, güey. O sea, el que yo te lo pregunte es porque efectivamente quiero que lo disfrutes, quiero que nos divirtamos, quiero que esto sea fregón. ¿Te gusta que te muerda el dedo meñique? Pues, ok, pues, te lo muerdo. O, ¿sabes qué? Está chido que te guste. A mí en lo particular no me encantó morderte el dedo meñique, ¿no? Podemos tratar otra cosa, ¿no? O sea, pero no hay esa comunicación. Entonces, cuando se pierde esa comunicación, pues imagínate dónde se queda todo esto. Y en el caso de la gente que cree que por creencias religiosas no pueden seguir adelante teniendo placer o sentirse deseados o que efectivamente gozan de... Imagínate. Pregúntale a todos los sacerdotes si ellos no sienten placer. Bueno, eso ya, meternos en temas políticos religiosos está difícil, pero vamos a ponerlo de esta manera. O sea, hablando de las mujeres, si Dios no hubiera querido, o el universo, o Alá, quien quieras, que sintieras placer, entonces, ¿por qué a las mujeres les puso ese botoncito tan maravilloso que tiene millones de terminaciones nerviosas para sentir placer? O sea, es absurdo, ¿me explico? O sea, no hace sentido en ninguno de los aspectos de los que estás tratando de plantear. Entonces, esas creencias son 100% tuyas, heredadas tal vez, sí, pero vienen también de un fondo absurdo. O sea, no tiene sentido cuando te lo dicen, ¿no? O sea, si te pusieras a discutirlo con un teólogo, seguramente te va a decir, es que ¿en dónde dice que no debes de sentir placer? ¿En dónde dice que debes de sentir pena, culpa por ello? Te dice que sí, lo preferente es que tengas sexo por ¿no? Procrear familia, más gente. También son interpretaciones. O incluso también en el caso de los hombres, ¿no? O sea, el que no puedan atreverse a explorar su sexualidad hacia muchos otros lados donde de pronto dicen, es que no me gusta que me agarren ahí porque eso me convierte automáticamente en gay. O no quiero que me sometan porque yo soy el hombre. Claro, huevo. Bueno, pues déjate, en una de esas te gusta. En una de esas te maravillas. Oye, exacto. Y eso no te convierte en nada porque justo tu sexualidad no tiene que ver con quién eres. Ya me convenciste. Tu sexualidad no tiene que ver con quién eres, efectivamente. Tiene que ver con la forma en la que sientes placer y lo disfrutas. Lo que está cañón es que si no puedes llegar a ese punto,
¿Qué caso? ¿Qué caso? Bueno, pues les deseamos un gran fin de semana de mucho sexo. De mucho sexo, por favor. Qué rico. Adiós. Ay. I couldn't all eat the